Hermanos, buenos días. En esta mañana estamos celebrando al Señor Jesucristo y nuestro deseo, como cada domingo, es estudiar la palabra del Señor. Se nos ha dicho que el día de mañana vamos a reactivar algunas áreas del mundo laboral. No sé cómo te sientes con eso, porque este coronavirus y todo lo que se ha sobrevenido con la pandemia ha trastocado todo y lo ha cambiado. Piensa por un momento en el día de mañana. Lunes en la mañana tienes que ponerte una serie de elementos nuevos, el tapabocas, los guantes, cuidarte de estar distante de uno del otro. ¿Cómo te sientes para empezar labores mañana? Y es muy importante que lo pienses porque de eso vamos a hablar en este día. Muchos de nosotros hemos tenido que repensar los temas laborales en esta cuarentena. Para algunos ha sido muy difícil aún pensar que su trabajo se está viendo en riesgo de perderse. Para otros su actividad ha parado de tal manera que la esperanza de volver a reactivarse se ve perdida cuando dicen otras 2 semanas más, otras 2 semanas más. Pero otros que ya están enfrentando la realidad de retomar y ver cómo va a ser ese día a día nuevamente en las labores y con las nuevas reglas. Pero hay elementos que no cambian en el mundo laboral. Si lo piensas bien, el mundo laboral tiene elementos hermosos, pero también elementos de mucho sufrimiento. ¿Quién puede decir que en su historia laboral no ha tenido un jefe que ha sido tirano, un jefe que ha sido maltratador y hasta cierto punto ha tratado de sacarte el jugo y uno se sienta ahí diciendo, pero a expensas de mi trabajo? Estaba leyendo en una revista, la revista Estrategia y Negocios, que habla de 10 elementos, 10 frases que se reconocen de malos jefes. Escucha esto. La primera es el jefe que dice, ¿acaso no haces nada bien? Otra frase es, eso no es mi problema. Otra frase dice, tienes suerte de trabajar aquí. En otros lados se están perdiendo gente y tú tienes trabajo acá. Para eso te pago. Así se han hecho siempre las cosas. ¿Te suena parecido? No te pago para pensar, te pago por hacer, imagínate. Otra frase, tenemos que recortar gastos, así que tienes que trabajar más porque tu lugar depende de tu desempeño. Otro es, los problemas personales, por favor no los traigas a la oficina. Otra frase, llegas tarde siempre, 10 minutos tarde. Y la última, esta empresa no es tuya. ¿Cómo se siente una persona que trabaja para alguien que le ha dado su vida, su tiempo, su fuerza, sus recursos, los mejores días de la familia, para una empresa que en algún momento le maltrata, no le reconoce su esfuerzo? Como puedes ver en esta pandemia, muchas cosas se redefinirán. Y tal vez la preocupación de muchos al reingresar a las labores es, ¿qué me va a decir el jefe? De jefes, ¿cómo vamos a enfrentar esta realidad laboral? Y la Escritura es tan especial porque habla de temas no solamente para un domingo en la mañana, como lo estamos viendo en nuestras casas. Habla de temas del día a día, de la familia. La próxima semana escucharemos sobre el matrimonio. Pero aquí, en este texto que vamos a leer, el apóstol Pedro nos introduce en el mundo laboral. Claro, mundo laboral de esa época, pero tiene principios poderosos para nosotros en nuestro mundo laboral hoy. Le invito a que abra su Biblia en la carta que estamos estudiando, en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 18 hasta el verso 25. Acompáñeme allí con su lectura. Si los niños están todavía ahí en la sala, pídales que abran la Biblia y la lean con ustedes. Dice así, Primera de Pedro capítulo 2 versos 18 al 25. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos,
no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados. Porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Esta es la palabra del Señor para la iglesia amada, el redil del poblado en este día. Y si te diste cuenta, Pedro continúa con este desafío para el cristiano. Vuelve y habla del asunto de someterse. La semana pasada estábamos hablando que Pedro nos decía que nos sometiéramos a toda autoridad. Aquí habla de un sometimiento de parte de las personas que en la estructura laboral se encuentran como empleados. Aquí utiliza Pedro la palabra criado. Y lo primero que vamos a ver son dos movimientos que tiene el pasaje. El primero es, ¿cómo es que Pedro le dice a las personas que están bajo la estructura de la labor como empleados que sufran haciendo el bien? Y en segundo lugar les da varias razones, vamos a ver 3 de esas razones. ¿Por qué les dice que el cristiano tiene que aprender a sufrir por hacer el bien? Miremos este primer elemento en los versos 18 en adelante. Dice criados, y un criado en el pueblo de Israel, un criado en la historia que nosotros encontramos después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió, están los discípulos que llamamos apóstoles, vivían en el mundo grecorromano. Allí un criado, otras versiones utilizan la palabra esclavo, otras versiones utilizan la palabra siervos, tienen la connotación de alguien que trabaja para otra persona, pero debemos tener cuidado porque no es como la esclavitud que nosotros conocemos. Aquí en Colombia sabemos de esa esclavitud, que la persona esclava era objeto de todo tipo de maltratos por parte de su amo y casi que su vida le pertenecía al amo. En ese contexto grecorromano, si bien es cierto la persona no tenía libertad, era un trabajador que podía dedicarse a ser un maestro, a ser alguien que cuidaba la hacienda, a ser alguien que cuidaba el ganado y que se alimentaba de todo lo que tenía el amo. A esas personas son las que Pedro se está refiriendo aquí como criados, esclavos o siervos. Estas personas eran sirvientes, por decirlo así, de un amo al cual tenían que rendirle obediencia. Y Pedro dice lo siguiente: sométanse con todo respeto a sus amos. Esa estructura laboral de aquella época, muy diferente a la nuestra, nos deja ver que para Pedro en su mente, la persona que está en una responsabilidad es una persona que tiene que aprender, primero, sometimiento. Sí, es algo muy difícil. Y de hecho, Pedro empuja el asunto. O sea, no lo mires tan románticamente porque él dice, sométanse, en esta versión dice, no solo a los jefes buenos, sino también a los insoportables. Yo no sé si tú recuerdas algún jefe que ha sido bueno. Dice esta expresión comprensivo.
Yo recuerdo en mi historia laboral jefes muy queridos que aún me ayudaron y me acompañaron en procesos, pero también recuerdo jefes que fueron despiadados, crueles, duros. Pues bien, Pedro empuja el asunto para decirle al cristiano y para nosotros hoy, mira, tú puedes decir que estás sufriendo si cometiste alguna falla. De hecho, en el mundo laboral sabemos que pasan tantas situaciones, por ejemplo, se roba tiempo, tomando café se puede robar mucho tiempo, haciendo otros tipos de trabajos aparentemente que parecieran ser de la empresa, pero uno está tal vez chateando o haciendo otras cosas, no dedicándose a lo que tiene que dedicarse. Y Pedro le dice a los cristianos que están en ese rango como empleados, les dice, miren, si a ustedes aún los juzgan o los maltratan o los disciplinan por hacer el mal, ustedes lo aceptan y está bien, uno lo entiende, en el mundo laboral uno entiende, si alguien tiene que decirle, mira, esta es una caución para ti porque no estás llegando a tiempo, esta es una caución para ti porque estás robando tiempo. Y dice Pedro, bueno, si eso está ocurriendo, está bien. El asunto es qué pasa en tu vida cuando por hacer el bien cae la injusticia sobre ti. ¿Qué pasa con aquel cristiano que no se le reconoce su trabajo? ¿Qué pasa con aquel cristiano que se dedica vehementemente y fuertemente a su trabajo y constante y desarrolla los programas, los proyectos, es puntual, hace las cosas muy bien y finalmente no le remuneran como esperaba? ¿Qué pasa en el fondo del corazón? Pedro dice, mire, esta persona cristiana debe aprender a sufrir por hacer el bien. Y yo sé que no es fácil, porque nosotros en el fondo decimos, no, eso es injusto, yo voy a defenderme, yo tengo que aún mostrar que esto está mal y tienen que pagarme, y hasta en algunas ocasiones nosotros lo enfrentamos de una manera tan equivocada y pensaba en estos elementos. A veces llega el resentimiento. Nos sentimos muy mal porque no nos trataron como esperábamos, no nos pagaron lo que nosotros esperábamos y en el fondo del corazón se anida este segundo elemento, rebeldía. Bien, vamos a trabajar, pero lo vamos a hacer como yo quiera, cuando yo quiera. O autocompasión, pobrecito yo, nadie me mira, nadie me tiene en cuenta, pobrecito yo. O desesperación, y no aguanto porque tengo que buscar otro lugar, tengo que buscar otro trabajo porque aquí no está funcionando. Pedro le dice al cristiano, aprende a sufrir por hacer el bien. No es nada fácil. Tú podrías pensar en ejemplos de tu historia, tu hermano en la fe que estás viendo este video, en los que has tenido que sufrir por hacer el bien. Mira, hay muchos ejemplos. También es importante clarificar lo siguiente. Existen trabajos que de alguna manera uno después se va enterando que su fin último es traer destrucción. Recuerdo el ejemplo de una persona que estaba trabajando en una empresa y se dio cuenta después que lo que estaba promocionando era turismo sexual. ¿Qué hacer ahí? No aplica esto que está diciendo Pedro, no es que entonces me voy a someter a ese trabajo, sino que yo debo antes huir, salir de ese lugar. Pero Pedro está diciendo, si tú estás en una empresa que procura el desarrollo de Medellín, que quiere el bienestar de la ciudad, pero tienes un jefe, como nos lo expresa Pedro, que es insoportable, que tal vez ha sido hasta la piedra en el zapato, como se dice. Necesitas aprender a sufrir por hacer el bien. Ahora,
Podríamos dejarlo ahí y decir, ve, mañana empieza tu trabajo. Si va a ser difícil, como sabemos que va a ser difícil, como sabemos que va a ser todo un desafío, no solo por lo que tenemos que ponernos, sino también por las relaciones, no va a ser fácil. Ya, ve y entonces aprende a sufrir. No. Pedro nos da razones y unas razones muy poderosas para que tú y yo aprendamos a sufrir por hacer el bien. De hecho, Pedro mismo dice en esta porción que ese es nuestro llamado. Dice desde el verso 19, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Y más adelante menciona desde el verso 21, para esto fueron llamados. No es fácil este mensaje, ¿cierto? Y no es fácil porque en el fondo de nuestro corazón pensamos que tenemos que defendernos, que nadie nos va a cuidar, que nadie va a ver por nosotros, que la injusticia se debe enfrentar muchas veces con nuestras fuerzas. Pero Pedro dice que no es así para el cristiano. 3 razones nos da. Yo sé que habría más, pero quiero remarcar estas 3. La primera que menciona en esta expresión, el verso 19, porque es digno de elogio, y nuevamente la repite más adelante, porque es digno de elogio delante de Dios en el verso 20. Bueno, otras versiones lo mencionan como que se halla gracia delante de Dios. La primera razón que Pedro da para que tú y yo, querido hermano y hermana, aprendamos a sufrir cuando hacemos las cosas correctamente y nos viene injusticia, es porque eso haya gracia delante de Dios. ¿Qué significa eso de hallar gracia delante de Dios? Que merece un elogio. ¿Tú te imaginas Dios sentado en su trono en el cielo, viéndote a ti, trabajando fuertemente, desarrollando la actividad que tienes que desarrollar, viendo a un jefe tirano, maltratador, que no paga bien, que no elogia lo que tú haces, y el Señor se para de su trono, te mira y dice, bien, este es mi hijo al cual yo amo en Jesús, y yo soy quien ve lo que está pasando? La Biblia muestra ampliamente que Dios es quien recompensa lo que ningún ser humano te va a recompensar. Que Dios es quien te da el elogio. Claro, no lo verás tan fácilmente ahora, pero Él va a hacer su voluntad. Y Él es quien ve. Tú piensa que uno de sus hijos, de los hijos de Dios en Cristo Jesús, está siendo maltratado injustamente por un jefe. ¿Qué crees que va a ser el verdadero jefe de todos? Como dice el apóstol Pablo en Efesios, el amo de esos amos. ¿Tú no crees que ese amo va a venir y va a obrar de una manera que te favorezca si estás haciendo lo correcto? El Señor dice que elogia en este texto a aquellos que hacen lo correcto y que por hacer lo correcto son tratados injustamente. Por eso hay que clarificar que Pedro remarca esto una y otra vez. No es para aquellos que son tratados y castigados por hacer el mal. Es por aquel que, esforzándose por hacer el bien, viene algo de injusticia. El Señor se complace quienes andan en sus sendas y da recompensa. No lo olvides, hallas gracia delante de Dios. Recibes el favor de Dios, el aplauso de Dios, la bendición de Dios cuando tú actúas bien a pesar de que te traten mal. Pero no se queda ahí, esa es una razón muy importante, pero hay una mayor. Y en segundo lugar, Pedro dice que esta es la razón de las razones. Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo.
ejemplo, para que sigan sus pasos, para que sigan sus pisadas. Bueno, Pedro dice que tú, cristiano, vas a pisar, vas a estar parado donde Jesús pisó. Eso es seguir las pisadas. Vas a pisar donde Jesús pisó. ¿Tú has visto alguna vez esas imágenes que muestran que uno va pisando como donde la otra persona pisó porque de pronto está el piso falso o hay algo que va a salir, explota algo, tú tienes que ir detrás de esas pisadas con mucho cuidado? Esa es la imagen que tiene Pedro en su mente, que tú vas a seguir las pisadas de Jesús. ¿Cuáles son esas pisadas? No nos deja suelto esto. Pedro dice, las pisadas de Jesús son, en primer lugar, Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Jesús es el ejemplo más grande que tú y yo tenemos de cómo vivir en el trabajo, cómo vivir en el mundo, cómo vivir de ahora en adelante a pesar de esta pandemia. Dice, Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. ¡Qué desafío tan grande! Y sigue expresando estos elementos. Cuando le enviaban insultos, cuando le proferían insultos, no replicaba con insultos. Piensa en una situación del trabajo cuando alguien te ha maltratado. ¿Qué sale en el corazón? Defenderse. Si me dijo algo, yo le voy a decir algo más fuerte. Y eso es vivir bajo una ley que se mencionaba en el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente. En los cristianos no es así. Jesús da este ejemplo. Cuando le daban insultos, Él no lo respondía. Cuando padecía, no amenazaba. Pero el ejemplo de ejemplos, y el mayor, el más grande, no es solamente no responderle a la persona que nos maltrata, no es solamente no maldecir y tratar duro a aquel que me hizo daño. El ejemplo de ejemplos es este, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Mira, qué poderoso esto que el Señor nos muestra. No nos dice, aguanta que te maltraten porque Dios quiere que te maltraten. No, Dios no es masoquista, ni quiere que tú lo seas. Lo que Dios está diciendo aquí, en los labios de Pedro, en la pluma de Pedro, es que si bien es cierto estas personas, estos jefes te pueden maltratar, te pueden humillar y tratar injustamente, ya hablamos en un contexto laboral que es relativamente sano, tú puedes hacer algo como lo que hizo Jesús, ir ante el verdadero juez. Yo no sé si tú has orado lo siguiente, ir a la presencia del Señor y decir, Señor, mira que a mí me están pagando mal. Yo no sé si has ido a la presencia del Señor y le has dicho, Señor, mira cómo me están presionando tanto, me están exigiendo trabajar casi 20 horas diarias sin parar y eso es injusto. Yo no sé si tú has llevado ante el escritorio celestial todos los insultos que has recibido de parte de un jefe que es maltratador. Porque lo que Jesús hizo no fue, voy a aguantar, esa no es la imagen de Jesús, yo voy a aguantar a que me lancen todo porque yo soy muy fuerte. No, Jesús mismo da ejemplo de que Él llevó su causa ante el que hace justicia. Si tú lees los evangelios con lupa, te darás cuenta que Jesús lo que más hacía era orar. El Evangelio de Lucas registra cuántas veces Jesús iba a orar de día, de noche, de madrugada. Y Él no era solamente alguien que se arrodillaba a orar, Él llevaba las causas, las situaciones, aun cuando hubo tentación de Satanás, cuando hubo luchas contra los fariseos, cuando estuvo en el huerto del Getsemaní que no quería ir a la cruz porque sentía que le estaba cayendo todo eso encima y dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Él estaba llevando las situaciones
a quien realmente es juez. No tienes por qué responder a otros de la manera en que te están tratando. No. Lo que puedes hacer es ir al Señor y llevarle tu causa. Él sabe por lo que estás pasando. Y en vez de caer en la tentación de responder con conductas pecaminosas, puedes ir a la cruz y mostrar tu causa a Él. Pero hay una tercera razón. Y esta razón también es muy importante. Hemos hablado que la primera es que hacer el bien, a pesar de que recibas injusticia, y la Biblia lo dice, vas a recibir injusticias. La Biblia no edita cosas. Eso es digno de elogio. Hallas gracia delante de Dios. En segundo lugar, porque seguimos las pisadas de Jesús. Y una de las pisadas más grandes es que Él oraba en todo tiempo y llevaba las causas a aquel que realmente hace justicia. Y ese es Dios. Piensa que pareciera que se tardara, pero Dios es justo. Y va a dar a cada quien lo que corresponde. Aún a ese jefe que sea tirano, maltratador o insoportable, como dice la versión que leímos. Pero en tercer lugar, y esto es muy poderoso también, dice que Cristo no solo nos dio ejemplo, sino que también se identifica con nosotros en ese sufrimiento y nos posibilita no caer en pecado en el trabajo, nos posibilita no caer en la tentación de responder como nos maltrata. Mira nuevamente lo que dice aquí en los versos 23 en adelante. Bueno, ya leímos el 23. Dice, verso 24, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. ¿Qué está diciendo Pedro ahí? Jesús mismo sufrió. Y para que lo pienses de esta manera, Jesús se identifica con tu sufrimiento. Nosotros conocemos a un Dios que se encarnó y sufrió. Él entiende por lo que estás pasando. Ese Dios soberano del que hablamos, ese Dios grande y poderoso, sufrió y no solamente la cruz, sufrió el maltrato de los suyos, sufrió todo tipo de insultos. Solo basta con leer los evangelios para comprender cómo sufrió Jesús en este mundo. Siendo en forma de Dios, vino a este mundo y sufrió. Jesús sabe de penas, Jesús sabe de sufrimientos, de maltratos, de vituperios, de rechazos. Dios hecho hombre te entiende y conoce lo que tú has sufrido y lo que sufres. ¿Puedes darte cuenta lo que esto significa? Pedro está mostrando la obra de Cristo en un verso tan maravilloso. Pedro está mostrando que Él llevó en su cuerpo y llevó todos nuestros pecados al madero. Sí, hermano, y tú que nos estás escuchando, tienes que recordar esta verdad del Evangelio. Nosotros somos injustos. Nosotros no buscamos a Dios, nosotros le maltratamos cada día, cada mañana, cada noche, en el trabajo, en la casa. Ahora en esta cuarentena, ¿cuántas de las cosas que hemos hecho han maltratado o han insultado a Dios? Pero sabes que Cristo murió en la cruz para llevar nuestros pecados, para llevar tus pecados. Y es en esa cruz y nosotros comprender que allí en esa cruz Él le quitó el poder al pecado. Él le quitó el dominio al pecado, de tal manera que tú y yo hoy en día podemos hacer lo que dice Pedro, para que tú y yo podamos morir al pecado y vivir para la justicia. Pedro tiene muy en claro que Jesús no es solamente el ejemplo, sino que también Él es el medio por el cual nosotros podemos vivir una vida justa, una vida que agrade, una vida que cada día está siendo transformada y libre de pecar. Mira lo poderoso que hay en Cristo Jesús,
que tú antes como jefe o como empleado hacías cosas tan desagradables, tan insultantes contra Dios, contra los seres humanos, contra su creación, pero en un momento el Señor viene, te salva, te sana y de ahí en adelante te transforma de tal manera que tú ya no eres dominado por el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tú tienes la posibilidad de responder los insultos por la obra de Cristo, tú puedes quedarte callado. Que aunque tú podrías también maltratar y buscar de qué manera rebelarte contra esa autoridad que no te paga bien, que no te reconoce, por la obra de Cristo en su cruz, tú puedes decir, yo sigo trabajando para Dios, porque Él es el que ve si esto es justo o no. El sacrificio de Cristo es suficiente para que tú y yo vivamos una vida laboral diferente. Y no solo laboral, es para todas las esferas de la vida, para el matrimonio, para la soltería, para la época cuando estamos ya ancianos, para jóvenes, para parejas jóvenes, para divorciados, para todo tipo de situaciones de la vida, pero especialmente, como nos menciona Pedro aquí, para este ambiente y estructura laboral. Nos dice que la cruz de Cristo entra a tu escritorio, que la cruz de Cristo llega hasta tu laptop, que la cruz de Cristo llega hasta el lugar de trabajo donde tú desarrollas cada día y te dice cómo vas a vivir de tal manera que agrades a Dios, de tal manera que tú bendigas el nombre del Señor y que la gente alrededor un día pueda decir, ¿por qué actúas así? Mira cómo no te pagaron. Y en vez de quejarte y dejar tirado el trabajo, tú lo terminaste bien. ¿Por qué? Tú puedes decir, porque yo quiero hallar gracia ante Dios. Porque yo quiero seguir las pisadas de Jesús y llevarle esta causa al Señor. Pero más porque Cristo murió en la cruz y me ha posibilitado no responder pecaminosamente. Me ha dado la gracia de responder de una manera como lo haría Jesús. Pero termina nuestro texto, para ir cerrando, con una realidad que es importante que la sepas tú, que nos escuchas cada domingo y que no has entregado tu vida a Cristo. Dice el verso 25. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Mira, tú debes entender que el cristiano es extraño. El cristiano es extraño porque en este verso se ve que el cristiano tenía un antes y una ahora. El antes, dice Pedro, se veía como una oveja descarriada. ¿Cómo es una oveja descarriada? Una ovejita que no está en el redil, que anda por ahí buscando su comida sola, todos los peligros que pueda encontrar y que va sin Dios y sin ley, que no le importa nada, vive su autodescubrimiento de la vida, creyendo que así está bien. Eso éramos antes de conocer a Cristo. Pero ahora, dice Pedro, tenemos un pastor. Y ese pastor es nuestra autoridad. Y ese pastor es nuestro jefe. Ese pastor es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y dice este verso, antes de terminar, que ese pastor es el que nos cuida. Otra versión dice también es nuestro guardador, el que guarda nuestra alma. Y mira, tú puedes estar recibiendo cualquier tipo de maltrato, pero este pastor, el cual te rescató, murió en la cruz por ti, te dio ejemplo, ese pastor va a protegerte.
Ese pastor va a cuidarte de tal manera que tú no tienes que autoprotegerte y mirar cómo cuidarte solo. Ese pastor va a pagar por ti. Ese pastor va a pelear por ti. Ese pastor va a protegerte a ti porque te ama con amor eterno. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo, yo quiero invitarte a que hagas lo que nos dice Pedro. Ven al pastor que cuida tu vida. El Señor nos ha prometido esto. Y quizás lo más pastoral que yo puedo ver aquí en Pedro, tú que te preocupas por qué vas a comer mañana. Ese pastor te dice, no te preocupes, ¿qué has de comer o qué has de beber? Mira las aves del campo, mira los lirios del valle, Dios los viste. Y eso para unos pocos días. ¿Cuánto más por aquellos que Él murió? No les dará el sustento, comida y abrigo. Ese buen pastor dice que aunque andes en valle de sombra de muerte, no debes temer mal alguno porque Él estará contigo en todo momento y en todo lugar. Pero ¿sabes qué dice? Que en presencia de tus angustiadores, y ahí está ese jefe tirano. ¿Sabes qué hace este pastor? Adereza mesa delante de ti. Prepara un banquete. Te alimenta y te cuida. Ese pastor te protege aún de ti mismo y tus reacciones. Ese pastor te llama la atención y te dice, tú estás tratando mal a tal persona, no tienes por qué hacerlo. Ese pastor te cuida de ti mismo. Y ese pastor te promete estar contigo por la eternidad. Ese maravilloso pastor dice que va a estar contigo cuando mueras. ¿No te parece, querido amigo, que este es el día para que vengas al pastor? No es un pastor de cualquier iglesia, no, nosotros somos humanos, nosotros nos movemos, como has escuchado en este día, podemos cambiar a otra iglesia, quizás el Señor nos lleva a otra ciudad, nos lleva a otro país, morimos como ha pasado en Italia, que leía de un pastor que le dio el coronavirus y su iglesia perdió al pastor, pero este pastor es eterno y te cuidará hoy en este trabajo y te cuidará si no lo tienes. Y te cuidará cuando estés necesitado emocional, espiritual y físicamente, porque es Cristo Jesús el que dice que cuida tu vida todo el tiempo. De tal manera, hermano, que por eso es que el apóstol Pedro dice, aprende a someterte, a respetar a esos jefes que Dios ha puesto. Escucha las razones que nos da para eso. Esto da gracia delante de Dios. Es un elogio que Dios te da haciendo el bien cuando recibes injusticia. Sigue las pisadas de Jesús, pero sobre todo acógete a esa cruz que es la que te posibilita no responder. Como reflexión quiero dejarte con estas tres ideas. En primer lugar, considera la obra de Cristo. Pedro lo deja tan claro aquí. Debes reflexionar en la obra de Cristo, lo que Él hizo por ti, siendo el ejemplo, pero también lo que hizo en la cruz del Calvario. Pasa tiempo leyendo en las Escrituras qué fue lo que Él hizo por ti. ¿Por qué murió por un pecador como tú y como yo en una cruz? Considera eso y considera su caminar en este mundo. Aún mira los momentos en que Jesús fue maltratado, cómo lo trataron sus familiares, sus colegas, uno de los más cercanos hasta lo negó. Considera eso, cómo Jesús respondió. En segundo lugar, quiero invitarte a que memorices el verso 21. Hagámoslo juntos. Memoricemos el verso 21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Memorízalo
Llévalo en tu mente cuando estés llegando al trabajo mañana, cuando regreses y cada día. Para esto fuiste llamado, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Y finalmente, ora. Y vamos a orar. A la luz de todo esto, el Señor nos ha invitado a orar. El Salmo 62, verso 8 dice, confía siempre en Él, pueblo mío, ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio, ven a Él y cuéntale lo que estás viviendo. No te quedes en la queja. No te quedes en el resentimiento, ni el malestar, ni en las maneras de vengarte. Ven a Él y en su altar, en la presencia del Señor, llévale tu causa que Él te escuchará. Él es un juez justo, nunca lo olvides. Y si a uno de sus hijos están tocándolo, Él va a orar, quizá no como tú quieres, pero Él va a orar. Pero en la oración incluye a aquellos que tú conoces que están sufriendo, tal vez amigos, familiares, cercanos que están sufriendo. Piensa en cómo aún acercarte a ellos para amarlos, para escucharlos, para servirles. Toma un tiempo para orar por ellos. Están pasando tal vez un tiempo muy mal. Hermanos en la iglesia han perdido trabajos. ¿No te parece que esta semana es una muy buena semana para llamarlos y preguntarles cómo están? Otros están retomando su trabajo. Qué bueno hacerles una llamada y orar por ellos y animarlos en la fe y estar llevando esta causa juntos. Quiero invitarte a orar. Cierra tus ojos y oremos para finalizar este tiempo. Padre Celestial, ponemos delante de ti nuestras vidas. En primer lugar, agradecidos porque tu palabra es tan pertinente. Cuando el pastor Raúl nos invitó a estudiar la carta de Pedro, no nos imaginábamos que sería tanta riqueza, de tanta esperanza, de tanto gozo, pero también de tanta realidad de que el cristiano sufre. Que no es porque hagamos las cosas correctas que nunca sufriremos, Señor, no. Tú no nos ofreces eso. Al contrario, Señor, tú nos dices que vamos a sufrir, pero que tenemos razones tan maravillosas, tan preciosas, tenemos recompensa. Señor, saber que tú estás gozoso, saber que tú te levantas de tu trono y elogias, saber que tú das gracia a aquel que haciendo el bien es maltratado y recibe injusticias. Saber que tu Hijo maravilloso, precioso, Hijo de Dios vino a este mundo y sufrió mucho más de lo que nosotros hemos sufrido, pero que nos dejó sus pisadas para que le siguiéramos. Esas marcas, cómo respondió cuando le maltrataron, cómo respondió cuando le pusieron esa corona de espinas, cuando lo dejaron solo, cuando sus discípulos se fueron, Señor. Qué corazón tan hermoso el tuyo, Jesús. Qué corazón tan precioso, único, que no pecaste, que no respondiste, que no pagaste mal por mal. Pero más aún, Señor, que tú fuiste a la cruz para que el pecado no tuviera más dominio sobre nosotros. Para que pudiéramos en muchos sentidos seguir tus pisadas, tuviste que ir a la cruz, Señor. Gracias, gracias Jesús, porque si mañana podemos ir al trabajo y honrar tu nombre y responder bien y seguir trabajando con gozo, con empeño, como para ti, Señor, y no para los hombres, es porque tú fuiste a la cruz. Le quitaste el poder al pecado, Señor, y nos estás formando cada día en justicia. Gracias, Señor, porque para nosotros hay un antes y una ahora. Antes no teníamos Señor ni pastor, ahora tenemos un maravilloso pastor que nos cuida, que nos guía. Señor, yo te pido como pastor que eres de aquellas ovejas que no tienen trabajo, susténtalas y provéeles, Señor. Para aquellos jefes que son cristianos, Señor, hemos orado en este lugar, que los levantes, que les dejes brillar con la luz de Cristo. Pero aquellos
que empiezan mañana labores, que se sujetan a otros, Señor. Yo quiero pedirte que les des esta gracia que hemos estudiado hoy, que nos deja el apóstol Pedro, Señor. Cómo hemos de vivir en estos tiempos. Gracias porque tu palabra es tan vigente, Señor. Que a ti sea la gloria, a ti sea la honra en la iglesia, Señor. La iglesia que se congrega cuando tú quieras, pero la iglesia esparcida en casas y en trabajos en estos días. En el nombre de Jesús. Amén.